¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Abrazos fuertes, con mucho amor, con mucha luz de alma a alma. Deseo que sea una semana espectacular, que cada día sean crecimientos para tu conocimiento. Esta semana del 7 al 13 de febrero está por demás hermosa, bella, positiva, amorosa, alegre. Nos están poniendo todo sobre la mesa. El día 7 tenemos luna nueva todavía. A partir del día 8 vamos a tener luna creciente que se va a quedar hasta el día 15 de febrero. En esta semana también tenemos grandes movimientos que nos impulsan a hacer que las cosas sucedan. Mercurio, como ya sabemos, ya está directo, ya no está retrógrado, está en Capricornio. Y el próximo 14 va a pasar de Capricornio a Acuario. Así que todavía esta semana tenemos muchos signos, muchos planetas en el signo de Capricornio. Tierra, dominado o regido por el planeta Saturno. ¿Eso qué pasa? Tenemos la oportunidad de lograr lo que queramos. Pero hay que estar preparados para cuando las oportunidades se presentan, que no nos pasen así nada más de largo. Es momento de tomar todas las oportunidades que la vida nos está presentando. No pensemos tanto las cosas, porque por tanto pensar dejamos de hacer. Y más, en esta semana vas a querer como que preguntarle a los demás, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Qué debería de ser, mi amor? Si tú crees que eso que traes en tu mente es lo justo, correcto y conveniente y además te lo mereces, pues pregúntale a las personas que te aman, que te quieren, que te admiran. No le vayas a preguntar a alguien que está en una frecuencia baja, porque hay personas que están en frecuencia baja y luego nosotros le rebotamos ideas u ocurrencias y bueno, nos bajan la guardia al 100%. Es una muy buena semana, vamos a aprovecharla, traemos un febrero por demás interesante, todo el mes de febrero. Muy alegres, muy ocurrentes, muy motivados, muy positivos, con muchos planes, pero no dejarlos solamente en planes. Esta semana que continúa, repito, en el signo de Capricornio, tanto Mercurio como Marte, como Venus, y bueno, Plutón va a seguir por mucho tiempo en Capricornio. Además, Júpiter en Piscis, intuición, percepción, buena fortuna, abundancia, prosperidad. Todos tenemos las de ganar, claro, en cada uno de nosotros está hacer que las cosas sucedan. Cada uno tenemos diferente forma de pensar, sentir y actuar, pero cuando estamos conectados con la frecuencia alta, que es el amor, y esta semana a eso nos va a provocar a conectarnos en la frecuencia alta. Es la frecuencia más importante, que es el amor. El amor a ti, el amor a lo que te rodea, el amor a lo que estés haciendo. Hay que amar lo que estamos haciendo para que nos dé grandes resultados. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas. Aries, Júpiter en Piscis. Te está aspectando de manera archi recontra maravillosa. Yo no sé qué estás esperando, Piscis, pero aprovecha esta semana. Especialmente el día 8 y 9. Son buenísimos para ti. Ya vamos a estar en luna creciente. Pero el 8, que es el infinito, si lo acostamos es el infinito, son las posibilidades y las oportunidades de hacer alguno de nuestros sueños realidad en cuestiones de triunfo, éxito, abundancia, economía, trabajo y profesional, pues es tiempo de avanzar. Escucha la voz de tu intuición. Júpiter en Piscis, aparte que te está dando abundancia, prosperidad y buena fortuna, te está dando intuición, percepción y sueños premonitorios. No platiques tus planes a nadie. A ti te gusta hacerlo porque eres una persona muy dada y muy compartida, sonriente, contenta y demás. Y te encanta contar todo lo que traes en planes y voy a hacer. No cuentes nada, mi amor, para que tus planes sigan siendo tuyos, tus proyectos sigan siendo tuyos. No te va a causar gracia después que alguien venga y haga esa locura que tú se la planteaste a alguien. Esta es una muy buena semana también para quitarte cargas de la espalda.
Quiero decir, odio, rencores, venganza, resentimientos, situaciones que te detienen, que te coartan. Quítate las estacas mentales, las estacas del corazón. Lo pasado, pasado. El pasado es humo y el futuro es viento. A vivir el momento, mi querido Aries, como el buen bebecito que eres del zodiaco. Recuerda, los niños, los bebés liberan, olvidan, vuelven hacia adelante con las cosas cuando la vida les presenta caídas, errores o equivocaciones. Tú lo sabes, Aries, son crecimientos para tu conocimiento. Para los Tauro, todas las de ganar. En el amor, en la pasión, en el romance, en el hogar, en el dinero, en el trabajo. ¿Qué estás esperando para hacer que las cosas sucedan, mi querido Tauro? No te enganches de cosas que no tienen la menor importancia. Si te señalan o te critican, ¡qué maravilla! Si te están señalando o criticando, es que algo bueno has de estar haciendo, mi vida. Eso es definitivo. No se señala porque sí. Yo les digo que cada que se señalan o envidian, pues es admiración. Hay avisos importantes que llegan a tu vida que tienen que ver con papeleos, con convenios, con contratos, con cuestiones financieras, crediticias, cambios de casa, remodelaciones. ¡Wow! Muchas cosas bien interesantes y mucha pasión en tu relación. Eso es muy bueno, tener mucha pasión en la relación, nada más sin celos. Lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo. Si ya dudas de la persona que tienes a tu alrededor o dudas de tus capacidades en cuestiones laborales, pues definitivamente tú eres lo que estás pensando. Yo te invito que esta semana, que está sumamente bien aspectada, te está dando la oportunidad de no quedarte a medias. Es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Muchas veces postergas, lo dejas para después. La paciencia y la prudencia son muy importantes, pero la perseverancia y la tenacidad van a ser básicas en esta semana. Saca todo aquello que habías dejado para después. Esta semana vas a andar tan contento y tan alegre y tan prendido que vas a darte cuenta que pudiste haberlo hecho tiempo atrás y te lo vas a decir, ay, ¿por qué no lo hice antes? No pasa nada. Todo tiene un tiempo y un espacio. Es esta semana que está muy mágica en todos los sentidos. Para los Géminis vas a recibir muy buenas noticias que te van a dar mucha alegría y felicidad, especialmente 9, 10 y 11 se marcan sumamente favorables para ti, mi querido Géminis, sobre avisos, convenios o contratos. Es algo que tiene que ver con trabajo, con cuestiones crediticias, hipotecarias o financieras y demás. Eso te va a dar mucha paz y tranquilidad porque tú necesitas eso para sentirte más relajado, más tranquilo, más sereno, más confiado para hacer esos planes que traes en tu mente. La invitación en esta semana es a platicar contigo mismo frente a un espejo, escribiendo en tiempo presente lo que tú necesitas que se te dé. Está en tus manos, está en tu mente, está en tu alma, está en tu corazón, está en tu ser. Si has estado dejando algo para mañana o lo dejaste para un ratito más o ahorita, que si ahorita no llega, es tiempo de hacerlo. La buena fortuna, la abundancia y la prosperidad te están acompañando. Quiero decir, Júpiter en Piscis te está ayudando, Venus en Capricornio te está ayudando, Marte en Capricornio también te está ayudando. Tienes los planetas totalmente a tu favor. La luna está nueva solamente el día 7, pero toda la semana va a estar en creciente. Te está dando impulso, te está empujando con mucha alegría, con mucha felicidad. Equivócate, no pasa nada, lo vuelves a intentar, pero te aseguro que esta semana no te vas a equivocar. Esta es semana de cosechar, es semana de lograr, es semana de crecer en abundancia y en prosperidad. Para los Cáncer, ¿tienes dudas al momento de tomar algún tipo de decisión? Traes un poquito de inquietud porque tu sensibilidad siempre está a flor de piel. Sabemos que los Cáncer, por ser agua y por ser su luminaria, la luna, que se le puede llamar planeta, pero no es planeta, es una luminaria, de igual manera el sol. Cuando van cambiando las fases, es como hay cambios en la pues no personalidad, sino en el sentir de los Cáncer. Bien, esta semana que es creciente te va a dar mucha fortaleza, te va a dar mucha seguridad. Estamos por terminar la luna nueva el día 7, perfecto. Toda la semana va a ser decreciente. ¿Qué quiero decirte con eso? Esas dudas o inquietudes que tienes en estos momentos de hacer que las cosas sucedan porque estás pensando demasiado en los demás o estás pensando demasiado en el futuro, estás dejando de pensar y de vivir el presente. Te ocupas
muchísimo tiempo pensando. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante, confía en tus posibilidades, no te quedes a medias. Quiero decir de empezar contigo. Si quieres darle a los demás, empieza contigo. En esta semana hay un cambio bien importante en tu vida profesional y económico. Llega muy buenas cascadas de oportunidades y resultados en tu economía. Después de haber pasado tal vez por 2, 3, 4 presioncitas, te diste cuenta de tu fortaleza y de tu seguridad. En tu hogar hay noticias que, bueno, te van a llenar de felicidad, de muchísima alegría, como buen cancercito que te encanta el hogar y la familia. También hay compras importantes para tu hogar o puede ser remodelaciones o cambios de casa. Para los Leo, si quieres que las cosas salgan, funcionen y se den y se pongan en marcha, relajado, tranquilo, sereno, no le cuentes absolutamente nada a nadie de tus planes. Te invito, mi querido Leo, a que guardes silencio. No platiques tus planes y van a seguir siendo tuyos. Valen muchísimo la pena esta semana. Esta semana de luna nueva, luna creciente, te va a dar la oportunidad de arreglar las diferencias en el hogar. Teniendo paz, tranquilidad y serenidad en tu hogar, todo lo demás va a funcionar de maravilla. ¿Para qué queremos absolutamente todo, mi querido Leo? Ya sea en el dinero, en el trabajo, en lo profesional, en la salud. Si no tenemos una buena relación en el hogar o con nuestra pareja o con nuestros hijos, si los tenemos, o la familia, quien sea, familia. Es importante mantener y llevar la fiesta en paz en el hogar. Es la vibración más alta, se llama amor. Te invito a que esta semana trabajes mucho con la liberación. Libera, perdona, cierra ciclos, pide perdón, perdónate, acepta el perdón de alguien, porque eso te va a sanar. Si nos sanamos, mi querido Leo, las cosas van a funcionar de mejor manera. Nadie va a quitar tu bondad, tu nobleza, tu ternura, tu generosidad, tu alegría, tu simpatía. Eso nunca te lo van a quitar. Pero muchas veces te pones máscaras de que todo está perfecto y sé perfectamente bien que eres tan noble, tan bueno, que además no te gusta el orgullo natural de que vean que estás triste, melancólico o bajón. No pasa nada, mi amor, tienes todo el derecho a que pase. Faltaba más. Aquel que te diga que siempre hay que estar bien, pues está totalmente equivocado. Faltaba más que todo fuera dulce, todo agrio, todo amargo. No. Te estoy insistiendo en esto porque tienes una muy buena semana. Una semana donde va a cambiar todo a tu favor. Vas a salirte de círculos de comodidad, de círculos de confort sumamente buenísimos en tu vida sentimental y personal. Cuando estés en paz, relajado, tranquilo contigo, todo te va a funcionar de mejor manera. Además, vas a recibir muy buenas noticias sobre ese trámite que estaba totalmente bloqueado, cerrado, no caminaba, con beneficios, por supuesto, en tu economía. Para los Virgo, escucha la voz de tu intuición. Tu sexto sentido no se equivoca. Ese sexto sentido que te está diciendo si lo hago o no lo hago, si llamo o no llamo, si voy o no voy. Esa vocecita interior tiene su razón de ser. Quiero decir que se llama intuición y percepción. Júpiter en Piscis, por supuesto, Júpiter de por sí es un planeta de buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad, y es la casa 9, que es la espiritualidad, está en Piscis, que a final de cuentas, Piscis tiene su planeta Neptuno, pero siempre ha sido su planeta Júpiter. ¿Me estoy explicando? Entonces, como que está dobleteado. Júpiter en Piscis está perfectamente sentadito en su planeta, porque siempre fue Júpiter su planeta, después se descubrió Neptuno y se lo pasaron a Piscis, pero a final de cuentas la energía está multiplicada. No pienses tanto las cosas, no te tomen las cosas tan en serio, nada está en tu contra, estás tú dudando de tus posibilidades. Te invito a que trabajes frente al espejo, reencontrando piezas perdidas contigo mismo para hacer cosas nuevas y cosas diferentes. ¿Qué opinan los demás? ¡Que opinen! Aquí lo que importa es lo que tú estés opinando de ti. Si tú quieres hacer un cambio en tu forma de ver la vida, quitarte las estacas mentales, los grilletes de tu corazón, cerrar ciclos, abrir nuevos, hazlo, mi amor. Tienes tantos signos, tantos planetas en Capricornio que está haciendo muy buen aspecto para ti. Mercurio, Marte, Venus, Plutón,
Júpiter en Piscis, Saturno en Acuario, que te está dando muy, pero muy buenas oportunidades. No dudes, es lo que quiero que hagas esta semana. No dudes, lo pensaste, hazlo, lo sentiste, dilo. Lo traes en mente, da ese paso. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. No postergues acontecimientos ni situaciones. Todo está a tu favor. Tú decides, pero todo está a tu favor. Para los Libra, por medio de tu familia o de tus amistades vas a avanzar con muchísima rapidez en un acuerdo, convenio o negociación que te conviene a tu futuro a muy corto plazo, en el cual se cerrará algún ciclo importante, porque el que se va a abrir, por eso las negociaciones valen la pena. Estos ciclos nuevos que se abren frente a ti no solamente empiezan en febrero, o sea, se abren en febrero para verse los resultados totalmente a partir de mayo y junio. Todo lo que esta semana planifiques, negocies, realices, traigas en mente o pongas sobre la mesa, te va a dar grandísimos resultados. Hay muchas personas a tu favor, tanto tu familia como amistades, que quieren lo mejor para ti. Estás en una época de mucha pasión, de mucho deseo, de mucho amor, de muchas ganas, de mucha alegría y felicidad. Sé que así son los Libra, pero esta semana vas a andar todavía más prendido de lo normal por muchísimos motivos. Viene Mercurio, que va a pasar a Mercurio en Acuario el día 14 de febrero. Tenemos ya no está Mercurio retrógrado. Tenemos planetas que te están dando oportunidades de hacer muchos de tus sueños realidad. Además, estás sumamente creativo. Por naturaleza eres creativo. Utiliza ese genio creativo. Escribe todas esas mágicas ideas para que las veas con resultados súper positivos los próximos meses de mayo, junio, julio, que van a ser fenomenales para ti. Todo lo que estés sembrando en esta semana, Libra, vas a tener grandísimos resultados en lo físico, mental y espiritual. Para los escorpiones, si te quitas el antifaz de los ojos, vas a ver las cosas como son, como que te me andas poniendo lentes de aumento y exagerando los acontecimientos y las situaciones, y me refiero a los celos o a las posesiones. Las posesiones son maravillosas, sí, pues son para utilizarlas, pero hasta ahí, pero no las personas. Las personas son para quererlas, amarlas, aceptarlas, apapacharlas y recibir exactamente lo mismo. Eso sí, recibimos en la medida que damos, y si recibimos menos de lo que damos, hacemos un alto, ponemos cartas sobre la mesa y arreglamos las situaciones. Evita los celos, las aprensiones, las posesiones, las alteraciones. Enfoca toda tu mágica y maravillosa energía, mi querido Escorpión, en lo que tú quieres que se dé. No pienses en lo que no quieres. Estás haciendo grande un pensamiento de algo que no quieres en tu vida. Si quieres que ese pensamiento ya no funcione como tú lo estás deseando, cambia el pensamiento. Quiero salud, quiero amor, quiero abundancia, quiero prosperidad. No puedo decir lo que no quiero. No me siento bien, no tengo ganas, no estoy de humor. No, al contrario. Y esto nada más va a ser el mediodía del 7. Todos los demás días están muy importantes y digo muy buenos, pero te lo quise poner sobre la mesa para que lo sepas, que porque vas a andar como que un poco inquietón, pero es porque traes muchas ideas. No las estás poniendo sobre la mesa, no las estás poniendo en acción. Salte de círculos de confort. Eres una persona muy intuitiva, muy perceptiva. Todo lo que pasa por tu mente siempre lo hace realidad, pero te estoy insistiendo en quítate los celos, quítate las posesiones, confía en la abundancia, dale hacia adelante y vas a recibir muy buenas oportunidades. Sé que traes por ahí alguna que otra presión dentro de tu vida laboral o económica. Siempre sales hacia adelante, mi querido Escorpión. Tienes fuerza, tienes poder, tienes capacidad. Quítate estacas mentales, arregla situaciones de tu pasado, sana tu pasado, vive con libertad en tu momento presente. Para los Sagitarios, es tiempo de cosechar, cosechar, cosechar. Por supuesto, siempre seguir sembrando. Hay que sembrar todo, y especialmente luz, paz, amor, armonía y felicidad, ¿verdad, mi querido Sagitario? Bueno, ahora después de haber sembrado desde hace muchos años, vas a empezar a recibir grandes cosechas. Se abren las puertas, pero de par en par, pero no de 2 puertas, de par en par, no, de 4, así, tac, 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 tac,
para los Sagitarios. Y cuando digo el signo, acuérdense a todos los signos, no solamente es el signo, es el ascendente y la luna tiene mucho que, bueno, especialmente el ascendente y el signo regente. Para ti que tienes tu signo en Sagitario, te invito, Sagitario, a que hagas una visualización, una afirmación y una visualización de los planes que has estado trayendo en tu mente desde aproximadamente julio o agosto del año pasado, porque van a empezar a caminar con una rapidez bárbara. ¿Para qué te digo todo esto? Para que traigas fuerza, energía, serenidad, relajación, tranquilidad y poner todo sobre la mesa. Aprender a delegar y saber exactamente tu lugar, el lugar de los demás, darte tu sitio, darle el sitio a los demás, no engancharte, no alterarte. Sí te vas a salir de círculos de confort, pero por unos días o por unas semanas va a valer muchísimo la pena, porque la cascada de resultados súper positivos, mira que bien valen la pena. Para los Capricornio, siguen muchos signos, ¿verdad? Muchos planetas en tu signo. Vamos a aprovecharlo. Todavía traemos ahí a Mercurio hasta el día 13, que sigue en tu signo, mi querido Capricornio. Y de igual forma, pues tenemos a Venus y a Marte. Aprovecha todo lo que traes en mente. No platiques a nadie. Sé que, bueno, ustedes no son tanto de hablar y de platicar. Ustedes son más discretos. Pero te puedes emocionar y con alguien contar todos los planes nuevos que traes en tu mente. No los cuentes, te va a molestar un poquito. Ver que al ratito esas personas pueden hacer tu sueño realidad y te va a molestar, no un poquito, un muchito, porque son personas que le tienes mucha confianza. Así que guarda silencio absolutamente de todo lo nuevo que estás haciendo. Si es tiempo de abrir puertas, es tiempo de decir voy a hacer que las cosas sucedan, es tiempo de confiar en ti. La justicia está marcada para ti, está totalmente a tu favor. Pero ámate, valórate, respétate, quiérete, no exageres. En ocasiones eres muy exagerado contigo mismo. No te permites equivocarte absolutamente nada. No pasa nada, si te equivocas lo vuelves a intentar. Sé que Saturno, tu planeta, te puede presionar demasiado. Por eso los Capricornio, todas las personas que son Capricornio, las personas que tienen a Capricornios en su vida, saben que son muy preocupones, muy trabajadores, muy echados pa'lante, muy intensos en que las cosas salgan bien. Aprovecha esta semana de luna creciente, especialmente 8, 9 y 10 son muy buenos para ti, porque algo que pensabas que no se daba, solito se va a dar. Te van a llamar por teléfono, te mandan un mensaje, por cualquier medio de comunicación te va a llegar la información. Y vas a estar en juntas, eventos o reuniones importantes para hacer realidad ese proyecto que te pido que no lo platiques, simplemente con los involucrados, con firmas y demás, para que todo siga siendo tuyo. Para los Acuario, todo lo que pasa por tu mente se hace realidad. Esta semana tienes la mente 100% mágica, más de lo normal. Vas a tener los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo y las manos en lo que tú quieres que se dé. Es tiempo de ponerle toda tu atención a tus planes, proyectos, anhelos y deseos, pensando en ti. Muchas veces piensas en lo que opinan los demás o en las necesidades de los demás. Ahora te toca pensar en ti y en tus necesidades. Estás en una época de muy buena fortuna y de muchísima abundancia. La casa del dinero está totalmente, pero bien aspectada, y en la casa de la comunicación y el romance, bueno, de maravilla. Si escribes, mi querido Acuario, toda esa información que el universo te está enviando en un diario de tus sueños o en un diario de tus deseos, los lees en la mañana, en la tarde, en la noche, o en la mañana y en la noche, los reafirmas, te los crees, los proyectas y se dan. Tu mente está mágica, mágica, mágica. Haz de cuenta que ahorita traes una varita mágica. No solamente esta semana, las próximas semanas, pero esta semana especialmente, el 14, la próxima semana, que Mercurio pase a Acuario, ¿te imaginas? Mercurio, la comunicación, y en tu signo, habla, expresa, comunica, mi querido Acuario. El que dirán, déjalos que hablen. Tú haz que las cosas sucedan, tú brilla, tú avanza, tú logra. Para eso naciste, mi querido Acuario, para brillar. Y para mis queridos Piscis,
Aprovecha las oportunidades en cuanto se presente, no te quedes sentado, habla, expresa, comunica, no dejes que la gente pase por delante de ti, bajo ninguna circunstancia, mi querido Piscis. Por medio de tus contactos sociales vas a avanzar con muchísima rapidez, pero no te den las famosas, ay, qué pena, ay, no, ¿qué van a decir? No te importen las penas ni el qué dirán, ni con pena ni con qué dirán, ni la pena, ni el qué dirán. Te pagan deudas, te consiguen trabajo, te apapachan, te arreglan la vida, al contrario. Si te están ofreciendo algo es que te lo has ganado, mi querido Piscis. Es tiempo de abrirte a la abundancia que este universo rico tiene para ti. La casa número 9, que es la casa de Sagitario, que ahí está Júpiter. Júpiter está en tu signo. Ándale, Júpiter en Piscis. ¿Qué te parece? Buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito, prosperidad. Todas las puertas están abiertas frente a ti. Pero tú te lo debes de creer. No esperes que los demás vengan a aplaudirte, a reconocerte o a decirte nada. Al contrario, mi amor. Tú haz que las cosas sucedan. Tienes fuerza, poder, energía, capacidad, inteligencia, entrega, compromiso. ¿Qué más puedo decirte, mi querido Piscis? Todo está a tu favor. No esperes que las cosas no se den. Al contrario, las cosas se van a dar. Aprovecha esta semana. Tienes todas las de ganar. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de todos nosotros, de esta gran familia en nuestro canal de YouTube, que día con día va creciendo, creciendo y creciendo. Ya sabes, suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita. Me encanta que compartas y que comentes aquí en nuestro canal. Ya sabes que tenemos mucha información para ti. Astrología, por supuesto, tus horóscopos semanales, todas las recetas, la frase, el mensaje de tus ángeles y todos nuestros invitados en desarrollo humano. Gracias por ser parte de todos nosotros. Abrazos llenos de luz y amor. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.